Decenas de migrantes se enfrentaron contra elementos de la Guardia Nacional de Texas en un intento por cruzar a Estados Unidos. Murió Elena Larrea, activista por los derechos de los animales y fundadora del santuario de caballos Coacolandia. Le cuento cómo es que ayudaba. El futbolista brasileño Dani Alves salió de prisión después de pagar una fianza millonaria. Y Rusia criticó la decisión de impedir que sus atletas participen en el desfile de apertura de París 2024. Bienvenidos a su espacio una vez más. Ya son las 11 de la noche y junto con todo el equipo le tengo los 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre es Paola Barquet y como siempre le digo, así arrancamos. De esta manera fue como decenas de migrantes se enfrentaron contra elementos de la Guardia Nacional de Texas en un intento para entrar a los Estados Unidos. Desde la frontera entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, varias personas decidieron colocar ropa y cobijas en todo este alambrado de púas para cruzar sin lastimarse. A pesar de que algunos lograron evadir a las autoridades y pasar la malla ciclónica de la frontera, después fueron obligados por la patrulla fronteriza a retroceder mientras se burlaban de ellos. Esta situación ocurre además después de que anoche un tribunal federal estadounidense volvió a suspender la ley SB4 que tiene como objetivo, como se lo he venido platicando, detener a prácticamente cualquier persona que parezca migrante en Texas. Ahora, esa misma ley fue ya criticada por el presidente de nuestro país, por Andrés Manuel López Obrador, y la calificó como draconiana y anticristiana. Contra de esta ley draconiana, completamente opuesta, contraria a los derechos humanos, injusta, violatoria. Son algunas autoridades muy hipócritas y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Pero esta ley ha generado muchas más reacciones, como la de la directora de Procuración Consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Vanessa Calva-Ruiz. Ella aseguró para Milenio Televisión que desde el año pasado México ha tomado medidas para no desproteger a estos migrantes. Desde el año pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores tomó medidas conforme el proceso legal estatal de Texas avanzaba para reforzar todas las estrategias de asistencia y de asesoría legal que se llevan a cabo a través de los 11 consulados que tenemos en el estado de Texas, vinculación directa con nuestra comunidad para poderles informar sobre sus derechos independientemente de su situación migratoria y que tuvieran mucha certeza de que el gobierno de México está ahí para ellos y para ellas. A su vez, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, abordó también el tema y prometió que el gobierno de su país se está comprometiendo ya a ayudar a los trabajadores que no tengan los documentos legales. Sabemos que en el tema de migración se debe de tener una protección para los trabajadores migrantes, que ahora muchos de ellos trabajan sin documentos legales en los Estados Unidos. Y ahí nos comprometimos nosotros para hacer todo lo posible que podamos en los Estados Unidos para que todos puedan tener las protecciones de la ley. También hace unas horas, Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, dijo que México va a presentar mañana mismo un litigio sobre esta ley, la ley SB4 de Texas. Reiteró que el gobierno federal va a hacer todo lo necesario para detener esa medida y que no van a aceptar la repatriación de ninguna persona. Y quienes tampoco dejaron pasar el tema de esta ley fueron los candidatos presidenciales. Ellos, los tres, ahora sí coincidieron en algo. Coincidieron en que México no debe dejarse doblegar por Estados Unidos. Y les decimos a los del otro lado de la frontera, Estados Unidos, a su gobierno, quien vaya a quedar en su elección,
Nosotros siempre vamos a defender una relación de iguales, nunca de sometimiento a los Estados Unidos. A mí me parece que esta ley, que por unas horas la Corte declaró válida y que pudo haber logrado que simplemente por parecer mexicano o por parecer latinoamericano te detuvieran en Estados Unidos y te exigieran demostrar que eras una persona con documentos legales dentro de Estados Unidos, y eso es totalmente violatorio a los derechos humanos. Ojalá de verdad México mete el pie duro y pues no se doble. Tener autoridad moral en el tema de la migración, en el tema de los derechos humanos, y hay que acreditar esa autoridad moral en una política que sea congruente en la frontera sur y en la frontera norte, y México no merece que esa sea su condición de socio con los Estados Unidos. Hay que tener una condición de iguales en el trato, en la relación bilateral con los Estados Unidos. Pasemos al proceso electoral, porque en medio de este le pusieron tarjeta roja a Cuauhtémoc Blanco. Y sí, el tribunal le ordenó ahora dejar su cargo de gobernador inmediatamente si es que quiere seguir con su candidatura a una diputación. Recordaron que en la propia Constitución se prohíbe que un gobernador se postule a cargos de su misma jurisdicción. Una persona titular de una gubernatura, es decir, un gobernador o una gobernadora, no puede ser electa para una diputación federal o senaduría en la entidad en donde gobierne durante el periodo en el que ejerza ese cargo. Y es tan enfática que mantiene la prohibición, incluso aunque esa persona se separe de sus funciones del gobierno. Y en contraste, el proceso también ha tenido algunas señales preocupantes para algunos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció que va a suspender los informes de violencia política. La titular de la CNDH, es decir, Rosario Piedra, a quien usted la conoce como Afina Morena, justificó que este acto es para evitar la confrontación política con los datos que publica la comisión. Y bueno, Santiago Krill podría quedar fuera del equipo de campaña de Xóchitl Gálvez, porque esta tarde la candidata presidencial designó a Max Cortázar como vicecoordinador de su campaña. La ausencia de Santiago Krill en estos últimos eventos de Xóchitl Gálvez han dado ya de qué hablar, y fuentes consultadas por Milenio aseguraron que Max Cortázar podría asumir la vocería de campaña, el manejo de redes, discursos y el análisis de las encuestas. En Sonora fue asesinado Samuel Ibarra Peralta, alias El Pía, lugarteniente de Los Chapitos en el estado. El sicario era considerado como un objetivo prioritario por las autoridades de Baja California y murió durante un enfrentamiento por el control del municipio de San Luis Río Colorado. Además de este hombre, El Pía, otras 6 personas murieron después de haber despojado a turistas y camioneros de sus vehículos en la carretera Puerto Peñasco. Durante el operativo se detuvieron a 12 personas, se aseguraron también 7 vehículos que posiblemente habrían sido parte de la caravana criminal. Muy importante decir que apenas el pasado 22 de febrero ya las propias fuerzas federales y estatales detuvieron a 13 presuntos integrantes también de otra de las células delictivas de los mismos Chapitos. En aquella ocasión detuvieron a Samuel Ibarra Vega, que es hijo del jefe criminal, y Manuel Humberto Peralta, su sobrino. Y mientras todo esto ocurre, en la Ciudad de México, Ceci Flores, la madre buscadora, que como aquí le platiqué, intentó reunirse ya durante 2 días con el presidente sin éxito, pues ahora informó que después del esfuerzo que hizo, ha recibido más amenazas de muerte que nunca. A través de sus redes sociales, la líder del colectivo de madres buscadoras de Sonora escribió esto: mi protesta sigue y seguirá al buscar en los campos donde no se atreven a entrar. No es miedo a morir, dice ella, es miedo de irme sin haber encontrado a mis niños. Regresaré a tratar de verlo, presidente, pero hoy alguien tiene que ir a buscar. Y pasamos a otro tema, la investigación del secuestro del periodista Jaime Barrera, que le informé en su momento. Hoy se dictó ya la vinculación a proceso de 2 trabajadores lamineros que presuntamente están involucrados o
pues sí, relacionados en la desaparición del periodista la semana pasada. El juez determinó que los dos sujetos debían ser vinculados por los delitos de encubrimiento y cohecho y les dictó prisión preventiva justificada por 1 año. De acuerdo con la carpeta de investigación, los dos imputados fueron sorprendidos trabajando sobre una camioneta que justamente pudo haber sido utilizada para secuestrar al comunicador. Al momento de la detención, además, estos sujetos ofrecieron 10,000 pesos a cada agente investigador para evitar que los relacionaran con estos hechos. Y mientras todo esto sucede, el exdirector del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo fue sentenciado a 11 años y 6 meses de prisión por el delito de violencia familiar y violación agravada. De acuerdo con la denuncia, fue en marzo de 2022 cuando Adrián Moya, a quien tiene en pantalla, agredió verbal y sexualmente a su esposa, quien tenía 4 meses de embarazo. El también ginecólogo llevaba 6 años como directivo, iniciando con el cargo desde 2016. Ahora nos vamos a Toluca, en el Estado de México. Una maestra de una primaria fue grabada lanzando al suelo los cuadernos de sus alumnos en lugar de habérselos entregado, pues, en la mano. La acción de esta profesora se hizo viral en las redes sociales, causó, por supuesto, muchísima indignación por el trato hacia los alumnos, pero además la preocupación de los padres de familia. Ahora la maestra va a ser ya retirada de su cargo, de su puesto, para así iniciar una investigación y determinar si hay sanciones o no. Hay maestros que lo único que enseñan a sus alumnos es el mal ejemplo, como esta, de primer grado, en la primaria Lázaro Cárdenas de Toluca, que fue grabada lanzando al suelo los cuadernos de sus alumnos en lugar de entregárselos en mano. Pronto se hizo viral en redes y los padres de familia se dicen hoy indignados. Para mí sí es indignante y coraje, me da mucho coraje el que no podamos hacer nada. De hecho era muy estricta y muy buena maestra, no sé qué está pasando con ella. Indignación hacia los niños, ¿no? Y coraje, porque pues son nuestros chiquitos y no los deben de tratar así. No se trata de una profesora novata, pues lleva varios años en la docencia. Su problema es, más bien, su actitud y educación. Por eso los padres no la quieren más en las aulas. Los papás quieren que se le retire la cédula para que no vuelva a dar clases en algún otro lado, pero las autoridades superiores quieren que primero se haga todo lo que marca un protocolo para que se lleve a cabo una investigación y llevar a cabo dinámicas con los niños para que vean qué otro tipo de maltrato sufrieron. Este padre afirma que los pequeños de 6 años no habían dicho nada porque fueron amenazados. Ellos dicen que no porque la maestra los tenía amenazados, o les decía que si ellos decían algo se iba a quedar sin chamba la maestra. La Secretaría de Educación Pública se reunió con los padres de los menores afectados. Quien ya no quiera estar en esta institución dando su servicio hacia nuestros hijos, que pidan su cambio, porque no es la única vez que pasa. Muy atentos de lo que está sucediendo, por lo que el señor, que la señora gobernadora pues está muy pendiente de lo que está sucediendo. Entonces, vamos a escucharles. El gobierno mexiquense informó que inició un diagnóstico sobre el riesgo de maltrato escolar y los elementos del trato de la docente. Separó del cargo a la maestra e inició un procedimiento laboral para sancionarla. Mientras tanto, el grupo ya recibe clases de otro docente. Desde el Estado de México, para Milenio Noticias, Mario Rodríguez. Y se lo decía al inicio de este espacio, Elena Larrea, activista por los derechos de los animales y además fundadora del Santuario de Caballos Coacolandia, murió hoy a los 30 años de edad. Todo, de acuerdo con la primera información, es que ella habría fallecido después de someterse a una cirugía que derivó en una trombosis pulmonar. La activista usaba algunas plataformas para poder recaudar fondos y así destinarlos a la manutención y atención médica de los animales bajo su cuidado. Uno de los últimos rescates en los que estuvo involucrada fue el de Mila, una yegua víctima de violencia sexual. Además, fue pieza clave para que el Congreso de Puebla tipificara la zoofilia como delito apenas el mes pasado. Amigos, son las 5:30 aquí en Coacolandia y vamos a meter a sus respectivos corrales a todos los caballos, así que acompáñenme. Métase. Eso. De hecho, los caballos pueden dormir afuera, los tenemos en corrales y pistas para que pasen la noche, ya que así es más fácil controlar más su ingesta de alimento que cuando están sueltos, así que por eso duermen en corrales caballerizas y en la pista. ¿Qué es lo que enseñó Elena? Que para poder
avanzar, tenemos que mover todos los recursos a nuestro alcance. Cada pequeña posibilidad que tengamos de poner visibilidad a los temas tiene que hacerse. Necesitaba el corazón que ella tenía, que es pues yo creo que es único. Y antes del corte, mañana no se sorprenda si le regalan flores amarillas. Es una tendencia que se repite cada 21 de marzo. Todo se debe a que en Argentina es tradición dar este detalle como señal del inicio de la primavera. Y aunque en México no coinciden las fechas de esta estación, pues hemos adoptado sí la práctica. Las nuevas generaciones ahora viralizan la entrega de las flores amarillas en TikTok por una canción de la serie argentina Floricienta. Bueno, ya lo sabe, tome nota. Y antes de irnos a un corte, le aviso de qué le vamos a platicar después. El Parque de Atracciones Aztlán abrió sus puertas. Le voy a platicar exactamente cómo vivieron los asistentes este primer día. Bueno, que conste que se lo platicaba desde ayer. El Parque de Diversiones Aztlán ya abrió sus puertas con fecha que se movió y con solo 18 atracciones de las 32, pero se logró. El nuevo parque de diversiones Aztlán, que antes era la Feria de Chapultepec, abrió sus puertas al público con 18 atracciones. Además de ser presentado como sustentable, didáctico, histórico y moderno, promete ser el más divertido y emblemático del país. Que cada día vendrán 15,000 personas al Parque Aztlán y al año 3 millones de personas. Se ha desarrollado aquí una inversión de alrededor de 4,000 millones de pesos. Aztlán cuenta con juegos mecánicos, atracciones familiares, extremas, infantiles, juegos de destreza, tienda de souvenirs, así como restaurantes. La entrada al parque es gratuita. Hay personas que tal vez no usen ninguno de los juegos, pero podrán disfrutar de todos sus espacios abiertos. El costo de las atracciones va a ser por cada juego, pero va a estar basado en tarifas diferenciadas. La mayor atracción del parque es la Rueda de la Fortuna Aztlán 360, la más grande de México, con 85 metros de altura. Aunque algunas personas también dedicaron tiempo a otras opciones como el carrusel de Chapultepec, el tren, la mocha, el columpio Atzolumpio, juegos de destreza, la montaña jurásica, carritos chocones, tuzas y aviones, entre otros. Es padrísimo, es algo inolvidable, ¿eh? Es de lo más alto que puede haber en juegos atractivos. Sí, nos costó un poco de trabajo, pero aquí estamos, gracias a Dios alcanzamos a entrar. Como un homenaje a la Feria de Chapultepec, mantuvieron parte de la montaña rusa con algunos carritos de exhibición. Está extraordinario, fue un salto trascendental para este parque. Con imágenes de Raúl Sánchez, para Milenio Noticias, David Rodríguez. ¿Qué está ocurriendo hoy en el mundo? Es oficial, Dani Alves ya salió de prisión, pero va a estar en libertad provisional después de haber pagado una fianza de 1 millón de euros. El exfutbolista brasileño fue sentenciado a 4 años y 6 meses de cárcel por violación en febrero y ahora dejó el reclusorio después de este pago de la fianza. Las condiciones para la liberación de Dani Alves incluyen la renuncia a sus pasaportes brasileño y español, para que no pueda salir de España, además de la obligación de comparecer ante el tribunal, pues cada semana o cuando sea citado por la autoridad. Ahora, la primer ministra italiana Giorgia Meloni presentó una denuncia por difamación en contra de 2 hombres italianos que publicaron videos pornográficos manipulados con la cara de esta mandataria y lo hicieron con inteligencia artificial. La primera ministra italiana fue llamada a prestar testimonio en una audiencia que tendrá lugar el próximo 2 de julio. Ella pide 100.000 euros por daños y perjuicios que al final en realidad va a destinar al Fondo de Solidaridad para las Víctimas de la Violencia.
Y después de que los organizadores de los Juegos Olímpicos de París 2024 prohibieron la participación de los atletas rusos en el desfile de apertura, hoy Rusia criticó estas decisiones. Según el Comité Olímpico Internacional, el Kremlin está argumentando que los conflictos que existen con el país son ajenos a la competencia y dijo que esta decisión solo vulnera los intereses de los atletas. También criticaron la hipocresía de los organizadores porque hace unos días se hicieron tendencia los comentarios de una atleta alemana que va a participar en las Olimpiadas sobre el Holocausto. La règle quand on accueille les Jeux, c'est de suivre justement la voie de l'olympisme, qui est un message de paix. Le choix qui a été fait est que la Russie comme pays ne soit pas présente. Unfortunately, it is not up to the Olympic movement, and we don't have the power to make peace and to convince people not to hate each other, not to be so aggressive. Salvador Frausto, director de Investigaciones Especiales, nos traes un adelanto, como siempre, de lo que vamos a poder leer mañana en la versión impresa del diario Siempre Tu Espacio. Salvador, te escuchamos. Buenas noches, Paola. Pues venimos aquí a contarte los temas que vamos a llevar mañana en el periódico impreso de Milenio. Bueno, pues traemos una historia muy importante ahora que está a punto de cumplirse los 30 años del asesinato de Colosio. Traemos la historia de un ex policía de la zona de Tijuana que nos cuenta que está pidiendo asilo 30 años después en Estados Unidos porque teme por su vida. Ha padecido 2 atentados y el asunto es que él fue testigo del caso Colosio, estuvo en Lomas Taurinas aquella noche, aquella tarde en que asesinaron al candidato Luis Donaldo Colosio, y además nos revela que conoció a Mario Aburto en un campo de tiro muy cerca de Tijuana unas semanas antes del magnicidio. No se pierdan esa historia de nuestra compañera Laura Sánchez Ley, así como la columna de Jorge Cepeda Patterson, en la que nos invita a analizar las campañas para no aburrirnos en los siguientes 60, 70 días que faltan en la campaña, y analizando los pliegues de cada una de las campañas. ¿A quién le está coqueteando Claudia Sheinbaum? ¿Cuál es el devenir de la campaña de Xóchitl Gálvez? ¿Cómo podemos estar poniendo atención al debate? Y finalmente traemos la historia del corresponsal del periódico El Mundo, que fue expulsado por Putin de Rusia por hacer una cobertura crítica de la elección que ocurrió en aquel país. Esa es la historia que llevamos como parte de los acuerdos que tenemos con el periódico El Mundo de España. Y bueno, pues eso es lo que vamos a llevar mañana, Paola. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias, Salvador. Y bueno, le platico, la empresa de eliminación de desechos orbitales Astroscale presentó una pinza robótica que puede atrapar satélites viejos y otra basura espacial. Este invento está diseñado para afrontar todo tipo de situaciones complicadas. Sin embargo, una vez capturados, los escombros van a ser trasladados a una órbita más baja, en donde eventualmente van a volver a entrar en la atmósfera de la Tierra y se van a desintegrar. Esto contribuye, por supuesto, a las operaciones espaciales más limpias y seguras. Hagamos ahora este ejercicio diario de recordar que también ocurren cosas positivas para irnos bien y de buenas. A la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México se trasladaron facultades que tenían las de Inclusión y Bienestar Social para así garantizar los derechos de las personas LGBT+. Con las reformas que diputados locales avalaron en beneficio de los que pertenecen a esa comunidad, se pretende que no existan conflictos o competencias entre ambas dependencias del gobierno. Muchísimas gracias siempre por acompañarme en su espacio de las 11 de la noche, en donde tienen los 30 minutos de información que necesita en el día. Nos vemos, por supuesto, por aquí mañana a la misma hora y mientras tanto, descanse.